¿Qué lleva a una persona a dedicar su vida entera, o sea, más de 70 años, a una misión en un país que, pues no es el suyo? Hoy vamos a explorar las vidas de dos hombres que hicieron justo eso. El hermano Arsenio Ferrari, que vivió hasta los 103 años, y el padre Jaime Donald Francis. Ambos misioneros combonianos que, la verdad, dejaron una huella imborrable en México. Y es una exploración muy necesaria. Sí, porque para mucha gente, sobre todo en Baja California o en la periferia de la Ciudad de México, sus nombres son casi leyenda. Claro, los escuchas en el nombre de una capilla o en alguna historia que cuente un abuelo. Exacto, pero pocos conocen realmente quiénes eran, qué los movía. El chiste es ir más allá de ese recuerdo y, pues, conocer a las personas. Justo eso. Queremos desentrañar las historias detrás de los nombres. Y para hacerlo, nos vamos a basar en publicaciones de los propios misioneros combonianos. Biografías, artículos que se escribieron sobre ellos. Lo que nos da una perspectiva muy íntima, ¿no? Casi de primera mano. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo llegaron ellos y su congregación a México? Pues es una de esas historias donde, como dicen, se junta el hambre con las ganas de comer. A ver. Estamos en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. La congregación, la que hoy conocemos como misioneros combonianos, había centrado casi todo su esfuerzo en África. ¿Era su misión principal? Totalmente. Pero después de la guerra deciden que, ya es momento de abrirse a otros continentes. Y justo en ese momento, México aparece en el mapa. Literalmente. Llega a Roma Monseñor Felipe Torres Hurtado, del Vicariato de la Baja California. Y su situación era, francamente desesperada. ¿Tan así? Sí. Él describe un territorio inmenso de más de 1,200 kilómetros de largo, casi todo desértico, con rancherías y pueblos totalmente aislados. Y me imagino que con una escasez de sacerdotes brutal. Dramática, esa es la palabra. Es que en esa época, sin las carreteras de hoy, Baja California era casi otro mundo. Otro mundo, sí. Entonces, Monseñor Torres Hurtado acude a esta congregación de Propaganda Fide. Que era como la oficina del Vaticano para las misiones, ¿no? Exacto, la que coordinaba todo. Y son ellos los que lo ponen en contacto con los combonianos, que justo acababan de levantar la mano diciendo, oigan, estamos disponibles para ir a otros lugares. Vaya coincidencia. Fue una coincidencia providencial. Las piezas del rompecabezas encajaron. Así es. Y así, en enero de 1948, un primer grupo de 9 misioneros, 6 sacerdotes y 3 hermanos viaja de una Italia devastada por la guerra hacia México. Y entre ellos venía un joven de 26 años lleno de energía llamado Arsenio Ferrari. Oye, pero fíjate qué curioso. He leído que su sueño, como el de casi todos en su generación, era ir a África. Así es. Para ellos, África era la misión con mayúsculas. Pero pues su destino fue México. Y él lo aceptó. Y esa capacidad de aceptar un camino no buscado creo que define mucho de lo que fue su vida, ¿no? Totalmente. Pues hablemos de él, porque su figura es simplemente arrolladora. Hay una frase de un historiador sudcaliforniano que lo resume todo. Fuerza, carácter y carisma. Y es importante entender bien su rol. Él no era sacerdote, era hermano. ¿Qué implica eso? En la vida religiosa, un hermano es alguien que consagra su vida a Dios a través del trabajo práctico, de la acción, de los oficios. O sea, no celebra misa, pero construye la iglesia. Y vaya que el hermano Ferrari fue un constructor. Y de los buenos. Su impacto fue tan grande que, al parecer, no hay un solo lugar de la provincia comboniana en México donde no haya dejado una señal de su paso. Una capilla, un salón, una banca, lo que sea. Hay anécdotas increíbles. Por ejemplo, la de su llegada a la Purísima en 1949. Cuéntala. Llegan él y otro misionero y la gente, pues, los recibe con una frialdad total. Cuando preguntan dónde se pueden quedar, les señalan un cuartito de 4x4 sin ventanas, casi una bodega. Híjole, qué fuerte. Y ahí es donde se ve su carácter en acción, ¿no? Claro, su reacción no fue de queja o de desánimo. ¿Qué hizo? En su diario escribieron que lo primero que hicieron fue ponerse a trabajar para hacer de ese lugar algo digno. Abrir ventanas, arreglarlo. Para él, el trabajo no era un castigo.
Era la forma de transformar la realidad, de empezar a construir comunidad desde el primer ladrillo. Se dice que todas sus posesiones cabían en una sola maleta, una austeridad increíble. Pero me pregunto, ¿esa dedicación al trabajo lo hacía una persona solitaria? ¿O cómo se relacionaba con los demás? Esa es una gran pregunta, porque rompe con el estereotipo del trabajador ermitaño. Para él, el trabajo era la relación. ¿Cómo? Se le describe levantando muros codo a codo con los albañiles locales, compartiendo la comida, el cansancio. El taller no era su refugio. Era su púlpito, su lugar de encuentro. Exacto. Su oración era la acción compartida. Y esto es fundamental para entender por qué la gente lo quería tanto. No era el extranjero que venía a mandar, era el compañero de faena. Entonces tenemos al constructor, al hombre de acción. Pero su legado no son solo ladrillos. Lo que me parece fascinante en las fuentes es cómo aplicó esa misma mentalidad de constructor a la comunidad misma. Especialmente con los jóvenes cis. Y su método no era nada convencional. Para nada. Y esto es más revolucionario de lo que suena. En esa época, la pastoral juvenil era, pues, catequesis en un salón y ya. Y él no. Él entendió algo clave. Para formar a los jóvenes, primero tienes que encontrarlos en su propio terreno, hablar su idioma. Y su idioma era la música y el deporte. Exacto. Adaptó un equipo de sonido a su camioneta y se paseaba por las calles polvorientas de los pueblos tocando música ranchera, música mexicana, para llamar la atención. ¡Qué buena táctica! Y con pedazos de fierro viejo y madera que encontraba, él mismo fabricaba columpios, resbaladillas y volantines que instalaba en los patios de las capillas. Creaba un espacio donde los niños y jóvenes querían estar. El deporte no era un truco, era el puente. Estaba construyendo comunidad mucho antes de terminar la capilla. Claro, primero la comunidad, luego el edificio. En Valle de Chalco, en la periferia de la Ciudad de México, donde llegó ya en los 80s, la gente todavía recuerda su viejo Jeep rojo. Me imagino. Cuentan cómo él y otro hermano iban levantando capillas de lámina en medio de la nada, en esos asentamientos que apenas empezaban. Hoy, esas capillas son parroquias enormes. Que sirven a más de 1 millón de personas. Es que él era un pionero por naturaleza. Veía un terreno baldío y ya estaba imaginando la iglesia, la cancha de fútbol, los salones. Tenía esa visión práctica. Su forma de evangelizar era darles a los jóvenes un balón, un equipo y un sentido de pertenencia. Así los acercaba a la iglesia y de paso los alejaba de otras cosas. Fue un genio de la pastoral a través de la acción. Y ese enfoque de Ferrari, tan físico, tan de acción, tan extrovertido, ¿es una cara de la moneda? ¿Cierto? Pero en ese mismo territorio de Baja California, la misión también necesitaba otro tipo de perfil. Uno que llegó unos años después desde un lugar completamente distinto, Estados Unidos. Hablemos del padre Jaime Donald Francis. Sí, un contraste muy, muy interesante. El padre Francis llega en 1965. No es del grupo de los pioneros italianos. Es de otra camada, digamos. De otra camada, ¿sí? Él es sacerdote, no hermano, y su primer trabajo en México es como profesor en el seminario de Zaguayo, Michoacán. Un perfil mucho más académico, más intelectual desde el inicio. Pero eventualmente también termina en la frontera de la misión en Baja California Sur. Así es, y pasa la mayor parte de su vida allí, en los años 60 y 70, cuando la península seguía siendo un lugar muy difícil. ¿Y cómo lo describen a él? Como una persona de trato muy afable, muy cordial, siempre con una gran sonrisa. Pero hay un detalle muy humano que se menciona. ¿Cuál? Al ser estadounidense, entre una mayoría de misioneros italianos, a veces se sentía un poco como un pez fuera del agua. No siempre se sentía del todo comprendido. Híjole, eso debe haber sido un reto, sumado al aislamiento del lugar. ¿Y cómo se manifestó su espíritu misionero, que era tan distinto al de Ferrari? Si Ferrari era el constructor de estructuras, Francis era un impulsor de proyectos, un sembrador de ideas. A pesar de esa posible sensación de soledad, se le describe con un espíritu inquieto. Ok. Donde llegaba, intentaba empezar algo. En un pueblo montó una pequeña granja de gallinas para que la gente tuviera huevos frescos. En otro, un huerto comunitario para producir hortalizas. No eran obras monumentales, eran proyectos para mejorar la vida cotidiana. Exacto, pequeños proyectos de desarrollo. Y luego está el tema de la tecnología.
He leído que fue pionero en llevar las primeras computadoras a esos pueblos. Me imagino que en esa época, en un lugar tan aislado, una computadora era casi ciencia ficción, ¿o no? Totalmente. Es que ahí se ve su visión de futuro. En uno de sus viajes a California, vio el potencial educativo de las primeras computadoras personales y se propuso llevar una. Y no fue nada fácil, supongo. Para nada. Tuvo que conseguir donaciones, transportarla a través de la frontera por caminos complicados y luego, quizás lo más difícil, convencer a los maestros locales de usarla y de perderle el miedo. Claro, no es solo traer la máquina, es enseñar a usarla. Ahí está el punto. Hay una anécdota de cómo pasaba horas, con una paciencia infinita, junto a un maestro de primaria enseñándole a usar un procesador de textos básico. ¿Qué imagen? Para él, ese pequeño acto de enseñar, de abrir una ventana al futuro, era tan misionero como dar un sermón. Era su forma de construir, no con ladrillos, sino con conocimiento. Y además de todo eso, desarrolló una faceta de historiador. Sí, y esto es fascinante. Viviendo en las antiguas misiones de la península, se enamoró de la historia de la evangelización jesuita y franciscana. Se dio cuenta de que esa memoria se estaba perdiendo. Exacto. Que las ruinas se estaban deteriorando y que las nuevas generaciones no conocían su propia historia. Así que, con una cámara y una libreta, se dedicó a recorrer esos lugares. A documentar todo. Con una paciencia de monje, a tomar fotografías, a recolectar datos, a hablar con los ancianos. O sea, se convirtió en el guardián de la memoria de la península. Exactamente. Y todo ese trabajo lo culminó en un libro lleno de imágenes que él mismo recopiló, para preservar esa herencia. Mientras Ferrari levantaba muros para el futuro, Frances rescataba los cimientos del pasado. Son dos formas de servicio complementarias y absolutamente necesarias. Es increíble cómo sus caminos, siendo tan distintos, se desarrollaron en paralelo y curiosamente volvieron a cruzarse de forma definitiva al final de sus vidas. Así es. Ambos pasaron sus últimos años en el Oasis San Daniel Comboni, de Guadalajara, una casa que la congregación tiene para sus misioneros ancianos y enfermos. Un capítulo muy emotivo y revelador en ambas historias. Definitivamente. En el caso de Ferrari, el hombre que nunca paró. ¿Cómo vivió esa etapa de quietud forzosa? Fue su prueba más grande y, según quienes lo acompañaron, su misión más profunda. ¿Por qué? Después de un tratamiento en Italia, ya con la salud muy deteriorada, sus compañeros le sugirieron que se quedara allá, que estaría mejor cuidado. Su respuesta fue contundente. Deseo volver a mi misión en México. Y volvió, a pesar de todo. Sí, su última misión, como la describen las fuentes, fue la del silencio y el abandono total. Qué fuerte. Pasar de ser el que todo lo hace a depender completamente de otros. Piénsalo un momento. Un hombre que no paró de hacer, de construir, de organizar durante más de 70 años, y su testimonio final fue la quietud absoluta, la dependencia. Es un giro de 180 grados. Dicen que enseñó más en esa última etapa con su fidelidad silenciosa que con todas las obras que construyó. Murió a los 103 años. Increíble. ¿Y el padre francés? ¿Cómo fueron sus últimos años en esa misma casa? Pues muy coherentes con su personalidad. Pasó sus últimos años allí, conservando siempre su buen humor y una humildad a toda prueba. ¿En qué sentido? Cuentan que siempre trataba de no ser una molestia, que pedía los favores casi con pena. ¿Qué detalle? El hombre reservado y académico mantuvo a ese espíritu gentil y sereno hasta el último momento, aceptando su fragilidad con una paz admirable. Él falleció en el año 2021. Entonces, al final, ¿qué nos dicen estas dos vidas? Tenemos al constructor italiano extrovertido, pura energía, y al sacerdote erudito estadounidense, más silencioso, más intelectual. Dos perfiles completamente distintos. Ambos pioneros a su manera, entregaron su vida entera a México. Yo creo que sus historias nos demuestran que el servicio a los demás tiene muchísimas caras. Es levantar muros de ladrillo y organizar torneos de fútbol, como hacía Ferrari. Claro, Pero también es enseñar pacientemente a usar una computadora, preservar la historia en un libro y, finalmente, dar testimonio con la propia fragilidad en la vejez, como hizo Frances. el punto clave es cómo ambos usaron sus dones únicos. Exacto, sus personalidades tan diferentes para servir a las comunidades en las que vivieron, dejando una huella que, a todas luces, es imborrable. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar.
Mencionaste al principio que el hermano Ferrari llegó a México casi por accidente, ¿no? Renunciando a su gran sueño de ser misionero en África. Así es, no era su plan original. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cuántas veces las obras más importantes de una vida no surgen del camino que planeamos meticulosamente, sino de esos desvíos inesperados que, por alguna razón, aceptamos con fe y entrega?